está recordando esta parte tan importante sobre nuestra fe, sobre lo que nosotros creemos, esta renovación eterna que es hecha por Cristo Jesús. ¿Y quién de nosotros no está pasando por alguna dificultad? ¿Quién de nosotros no está pasando por alguna prueba? Yo creo que todos nosotros estamos pasando por alguna situación difícil y compleja. Necesitamos esperanza. Fíjense que apenas hace unos meses atrás salió un reportaje sobre unos japoneses, sobre jóvenes ya adultos que tienen carreras, que tienen familia, que tienen amigos, que tienen un trabajo y que están pagando por desaparecer. Que de repente los padres se enteran que su hijo ya no está, que van a buscarlo, que van al lugar donde estaba viviendo y no los encuentran. Ellos están pagando para desaparecer completamente. Dejan amigos, familia, trabajo, dejan absolutamente todo. Lo interesante es que ellos, al parecer, no le den sentido a lo que están viviendo. Ellos quieren huir, ellos quieren dejar a un lado lo que está pasando en sus vidas. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿qué pasaría si lo que hacemos no tiene sentido? ¿Te imaginas que reunirse para cantar, escuchar la palabra y todo lo que hacemos como cristianos no tuviera sentido? Todo esto podría ser como cualquier otra religión de las que se practican en el mundo. Sin embargo, hay razones suficientes en la Biblia y que el poder del Espíritu Santo nos hace creer que es la única fe verdadera. Es verdad que a veces tú y yo nos sentimos desanimados y con ese desánimo tú y yo nos empezamos a apartar del Señor, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de cantar con devoción, nos distanciamos de leer la palabra, nos distraemos con cualquier cosa y a veces hasta nos reunimos con mucho trabajo. Nos reunimos a veces con la iglesia con mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Tal vez haya entre nosotros alguna persona que esté en ese momento preguntándose, bueno, ¿por qué practican? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué se tienen que levantar tan temprano? O sea, no lo entiendo, no entiendo por qué tienen que estar en un lugar como este. Para ambas personas es necesario saber que nuestra fe y práctica se basa en una persona y lo que hizo años atrás cuando partió la historia en dos. Nuestro Redentor vivo, no se quedó muerto. A diferencia de los sabios y los grandes personajes que han pasado en la historia, nuestro Señor ha resucitado. Nosotros celebramos no solamente un acto de muerte, sino celebramos la resurrección de entre los muertos de nuestro Salvador. Por eso estamos aquí. Por eso tú y yo creo que necesitamos una renovación eterna. Necesitamos que ser renovados en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y hoy quiero que vayamos a esta parte de la escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y podamos entender esta renovación eterna. Y para entenderla necesitamos conocer tres cosas. Primero, la necesidad de la renovación. Segundo, la obra para la renovación. Y tercero, la evidencia de la renovación. Leamos todos juntos 1 de Pedro, del 1 al 4, que dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das
de acudir a ti, Señor. Gracias por darnos tu palabra y por tu Santo Espíritu que revela esa verdad a nuestros corazones. Permite que hoy estemos dispuestos a escuchar de ti, Señor, a saber lo que tú haces por nosotros, Señor, y recordar, Señor, y creer lo que tú has realizado por nosotros. Te alabamos. Hoy queremos agradecerte, Señor, porque nosotros podemos entender, saber y afirmar que nuestro Redentor vive. Te alabamos porque sabemos que hoy está a la diestra tuya intercediendo por nosotros, pero también que Él ha prometido y que muy pronto volverá. Gracias, Señor, por esa promesa que tú nos has dado. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a ese versículo 1 y vayamos a ese primer punto, la necesidad de la renovación. El versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, el apóstol que estuvo con Jesús y los demás discípulos, dirige esta carta a las iglesias que están en Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Si tú has ido a Turquía o quieres ir, bueno, por ahí vas a encontrar esos vestigios de estas iglesias. Pero algo que debe de llamar nuestra atención es que estas personas estaban pasando por pruebas y sufrimiento. Por lo menos 15 veces en esta carta Pedro se refirió al sufrimiento y usó 8 palabras diferentes para hacerlo. Algunos de estos creyentes sufrían porque estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y lo correcto. Otros estaban sufriendo reproche por el nombre de Cristo y los hostigaban los incrédulos. Pedro escribió para animarlos no solamente a ser buenos seguidores de Cristo, sino a reconocer la esperanza viva que tienen en el Señor, una esperanza gloriosa. Pedro sabe bien que seguir a Cristo implica persecución, hostigamiento y que las personas cuestionan nuestra lealtad. Pedro lo vivió en carne propia. Cuando andaba con Jesús, tú recuerdas, o cuando has leído los iglesias, los evangelios, te vas a dar cuenta que Pedro era alguien valiente, alguien osado, alguien intrépido, alguien que quería evitar aún incluso a toda costa el sufrimiento para sí mismo y el sufrimiento aún incluso del Señor. Y tú vas a recordar esa parte que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Primero Pedro está afirmando que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, y después le está diciendo: que no te suceda tal cosa, Señor. Y después, cuando cuestionan la lealtad de Pedro en esa noche en que Jesús fue arrestado, ustedes ven cómo reacciona Pedro. Jesús lo predijo y le dijo: tú me negarás antes de que el gallo haya cantado. Y es interesante porque no solamente lo negó, sino que quiso parecerse a las personas que estaban a su alrededor. Y salió huyendo a llorar amargamente. Sabes, yo creo que tú y yo tenemos esta reacción. Tratamos de evitar el sufrimiento. Y esas personas que estaban en esas iglesias de Asia Menor estaban pasando todas esas situaciones difíciles en ese tiempo. De hecho, las personas como a las que le escribe Pedro, que se les llama extranjeras, se les excluía de los asuntos importantes de la sociedad. Se les imponía el doble pago de los impuestos y eran rechazados por las autoridades. ¿Puedes imaginarte vivir en una sociedad así? Si de por sí nosotros nos quejamos por los impuestos que nos ponen, ahora pagar el doble de tributo. La pregunta para nosotros y para nuestro corazón en esta mañana es: ¿cómo reaccionas tú
¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando enfrentamos rechazo o algún abuso? El consejo de este mundo es: recházalos tú. Tú también sé así como ellos. Revélate. Todas esas son respuestas para tratar de darte una paz mental, una paz interior. Pero nada de eso ayuda ni rompe el ser como los demás. Si nosotros sufrimos rechazo, normalmente nos aislamos. Si nosotros sufrimos abuso en el trabajo, no solamente nos quejamos, sino que aún a veces incluso nos estamos aguantando, deseando que pronto termine eso. Pero puede llegar el momento en que tú y yo explotamos y empezamos a causar dolor, o empezamos a guardar rencor. Y a veces empezamos a desquitarnos, no solamente con las personas del trabajo, sino con nuestra propia familia. No importa si son hijos, no importa si son compañeros de trabajo, vecinos, gobiernos, sentimos enojo, vergüenza, tristeza, dolor, una parte de indiferencia y buscamos otras cosas o personas que nos quiten ese dolor. Queremos despojarnos. Compramos cosas, no sé cómo tú soluciones tus angustias, pero a veces cuando tú estás pasando por alguna prueba, tu salida es comprar cosas. No sé si te pasa, a mí me pasa. Buscamos entretenernos con algo, tratamos de apagar el dolor con algún vicio o algún pasatiempo. Algunos están buscando el placer, el dinero, la fama, pero nada de eso quita la realidad que están viviendo. Y este ciclo se repite una y otra vez y es inevitable. ¿Qué podemos hacer entonces? Parece no haber esperanza, parece no haber solución. Pero sabes, tú y yo en esta mañana necesitamos escuchar esta verdad. Todos necesitamos ser renovados, nacer de nuevo, tener una nueva identidad. Y no estoy hablando de desaparecer como estos jóvenes japoneses. Necesitamos hallar una esperanza real. No todos podemos hallarla en nuestras propias fuerzas o métodos. No podemos hacerlo con los métodos del mundo. Pedro trató de evitar el sufrimiento. Pedro trató aún incluso de evitar el sufrimiento del Señor. Era valiente, autosuficiente, pero nada de eso le ayudó a enfrentar su miedo de haber sido visto con el Señor. Pero Cristo, resucitado de entre los muertos, lo renovó, le dio su Espíritu Santo y le prometió que estaría con él y que un día volvería por él. Esa es una esperanza. Esa es la esperanza de la cual Pedro quiere hablarnos. Esa renovación que necesitas es posible gracias a la persona y obra de Jesucristo. Es necesario que nos arrepintamos de buscar esperanza, alejándonos, tapando nuestra soledad con algo, nuestro dolor o abandono con alguna cosa o con alguna persona. Hay alguien que en toda la historia de la humanidad no nos ha abandonado a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que nos hemos puesto en su contra. Dios desde el principio proveyó de pieles a Adán y a Eva. Dios desde el comienzo guardó a toda una familia y a los animales en un arca y ofreció un plan para salvarnos de ese desastre que ha causado la maldad y el maligno. Él proveyó a Jesucristo. Él vino y murió en una semana como esta, fue sepultado y un día como hoy resucitó. ¿Puedes ver ese poder? Si Él vive, sus promesas son ciertas. Si Él vive, es real, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él vive, entonces es cierto que Él volverá por nosotros. Es por eso que es importante que miremos la obra para la renovación de nuestras vidas.
Leamos los versículos 1 y 2 de esta carta de Pedro y ahora escuchemos cómo les habla a las personas que han creído, que han confiado en Jesucristo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Piensa un momento cómo está viviendo esa gente en esas iglesias. Seguramente con temor, con enojo, con desesperanza. Y Pedro les escribe y les dice que abunden en ustedes la gracia y la paz. Es como cuando a veces tú y yo estamos escuchando que alguien nos está contando una situación difícil y le decimos que el Señor te bendiga, que te va a ir bien. Eso es suficiente. Por eso nuestra esperanza debe de ser en algo mayor, y la esperanza es en la obra que ha hecho Cristo Jesús a nuestro favor. Pedro no quería hablarnos de algo superficial, no está tratando de usar una buena frase para que nos sintamos animados, gracia y paz. Él está hablando de una renovación real que él mismo ha vivido. Pedro es uno de los apóstoles de los que se le registran varias cosas. Era un gran líder, era un vocero de los demás apóstoles, siempre mostraba entusiasmo y lealtad a Jesús. No obstante, vemos que Pedro no comprendía lo que Jesús enseñaba acerca del sufrimiento. No fue hasta que el Señor Jesucristo resucitó que Pedro manifestó una comprensión más clara del propósito de la obra de salvación que es por medio de Cristo Jesús. A todos nosotros se nos hace difícil entender el sufrimiento. Tratamos a toda costa de evitarlo. ¿Cierto o no? Que cuando nosotros hacemos cosas malas, no estamos tratando de evitar que vengan consecuencias. No queremos sufrir. Cuando nos disciplinan a los hijos, ¿qué pasa? No queremos que los papás sepan lo que hicimos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien las consecuencias que pueden venir y puede causarnos dolor. A toda costa estamos tratando de evitar el dolor. Pero hay alguien que entiende nuestro dolor. Hay alguien que ha vencido nuestros más profundos enemigos. Cristo Jesús venció la muerte, el pecado y el sistema de este mundo. Mientras el mundo nos invita a escondernos, a tratar de evitar lo que estamos haciendo mal, el Señor nos está dando la libertad de venir y arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de confesar aquello malo que estamos haciendo. Esa es la esperanza viva que Pedro quiere recordarle a las personas. No solo a las personas no creyentes les hace falta esperanza, una esperanza real, sino a los cristianos, a los creyentes, necesitamos una esperanza real y viva. Las personas que estaban recibiendo esta carta estaban pasando por diversas luchas. No sabían qué les esperaba en algunos años, no sabían qué venía para ellos el día de mañana. No sabía si cambiaban de ciudad, cómo les iba a ir. ¿No es algo doloroso y difícil? La pregunta para nosotros es, ¿cómo podríamos vivir en este mundo incierto? ¿Qué es esa cosa o alguien que te haría sentirte tranquilo? ¿Un gobierno? ¿Una empresa? ¿Tu desempeño? ¿Tu salud? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que te ayudaría a sentirte tranquilo para los días que vienen? Si este mundo es tan incierto, si las cosas cambian, si todo el tiempo estamos escuchando promesas de voy a cambiar, ¿no? Todo va a mejorar, les va a ir bien.
mientras estemos en este mundo caído. Ese mundo es incierto, las cosas que vienen son inciertas. La única esperanza viva y segura es el amor del Padre por nosotros. No nos amó por nuestro desempeño, no nos acepta por nuestras capacidades, no nos elige por lo que nosotros pudiéramos tener o ofrecer. Nos amó de tan grande manera que entregó a su Hijo unigénito para que creyendo en Él no estemos perdidos, no estemos sin rumbo, sin esperanza, sino que tengamos la vida eterna. Nosotros somos rebeldes y distantes. Buscamos a Dios a veces para obtener las cosas que nos convienen. Así se crean las religiones del mundo. Si te portas bien, si haces cosas buenas, te va a ir bien. Y entonces no solamente nos portamos bien y tratamos de hacer las cosas correctas, solamente para obtener aquello que nos conviene. Pero Dios ha hecho una obra para que nosotros seamos renovados de esos pensamientos falsos y tan cortos. La obra de Dios no es en nuestras fuerzas o en nuestros méritos, sino en los pasos sobrenaturales hechos por Dios. Si tú leíste el pasaje y puedes ponerle atención, puedes estarlo meditando en casa, Él nos dice que el Padre nos eligió para ser salvos, para ser parte de su familia, para tener una relación con Dios. El Espíritu Santo nos santifica. Eso quiere decir que nos aparta para Dios, nos limpia de esa rebeldía y nos acerca más a Él sinceramente. Ahora podemos creerle al Señor, podemos creer en esas promesas, podemos creer en lo que Él nos está dando. ¿Para qué? Para agradarle en obediencia y amor. Pues solo en la sangre de Cristo somos perdonados, aceptados y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Así somos rescatados, redimidos, libres del poder del pecado y de este mundo, libres del poder de la muerte. Si te ves atado a una falsa esperanza como el vicio, la pornografía, los bienes materiales o la fama, Cristo ha derramado su sangre para hacerte verdaderamente libre, sin temor a perder lo que has ganado, lo que has alcanzado. Ahora tú puedes ir a Él sin temor y descansar en lo que Él te ha dado, que no podías ganar por tus propios medios. Solo al creer en la obra de Jesús es que nosotros podemos ser renovados completamente. Solamente en Jesús pueden ser renovadas todas las cosas. Segunda de Corintios 5:17 lo dice claramente. Y es interesante que la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo realizan esta renovación espiritual en nuestras vidas. Que somos escogidos, que somos apartados, que somos perdonados. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo maravilloso leer que la Trinidad misma, que Dios mismo está completamente amándonos? Que libremente está haciendo esa renovación de nuestros afectos y esperanzas y de nuestra vida eterna. ¿Cómo responderías tú a esa obra? ¿Cómo responderías tú a lo que el Señor está haciendo a tu favor? Ve cómo lo hace Pedro en los versículos 3 y 4. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. La herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y ese es el tercer punto, la evidencia de la renovación. La evidencia de esa renovación es que tú y yo tengamos esa herencia, esa esperanza en nuestras vidas. Muchos quisiéramos que Dios renovara nuestras finanzas. Nosotros creemos que a veces la solución es que Dios renueve nuestras finanzas, que renueve nuestro trabajo, que ganemos más. Pero si no renueva nuestros afectos, aún con todo y finanzas, volveríamos a estar desesperanzados, volveríamos a estar orgullosos,
y aún estaría nuestro corazón distante con cualquier otra cosa. Pedro nos dice que al ver la renovación que Dios hace por nosotros, nuestra respuesta debe de ser alabanza, nuestra respuesta debe de ser gratitud, nuestra respuesta debe de ser adoración, entrega, veneración. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor ha hecho algo por nosotros para que Él reciba de nosotros esa admiración, ese reconocimiento. Por eso estamos aquí. Por eso tiene sentido venir a sentarnos un día como hoy. Tal vez nos desvelamos un poquito, o nos desmañanamos un poquito, pero vale la pena. Porque hoy cantamos esas verdades, porque hoy afirmamos que Él ha resucitado, porque creemos que Él es el verdadero Señor y Rey de absolutamente todo. Que Él tiene control de nuestras vidas, que Él tiene control de lo que nosotros estamos pasando, que Él está atento a nuestro dolor y a nuestra angustia. Nuestra respuesta debe de ser alabando su supremacía, reconocer y expresar alabanza, porque es evidente su belleza, su deidad y aún incluso su bondad. Pedro dijo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice con emoción, lo plasma con alegría y confianza. Y nos dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Libremente el Señor ha decidido hacernos nacer de nuevo. Ha decidido renovarnos. Tú y yo a veces no queremos ser renovados. Tú y yo a veces queremos estar en nuestro dolor, ¿no? Porque ahí nos sentimos seguros, porque ahí recibimos atención de la gente. Ahí sabemos que va a ir papá y mamá con nosotros. O a veces esa persona que queremos que esté con nosotros, queremos que esté consolándonos, ayudándonos, mostrándonos atención, cariño, afecto. Por eso no queremos ser renovados. Pero el Señor nos está ofreciendo una renovación. Ya no necesitas la atención y el cariño de las personas. El Señor se ha fijado en ti y ha mostrado su misericordia. Y por esa misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Esto es un milagro. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y eso es algo maravilloso. Es algo que no podemos hacer nosotros. No podemos lograr nosotros. La compasión de Dios por medio de Cristo hace ese milagro mediante la resurrección de Jesucristo. Hoy recordamos ese hecho. Nuestro Señor, nuestro Rey, no se quedó atado entre los paños de la sepultura, sino que Él vive. Y si Él vive, entonces es evidente que hay una renovación. Por eso cuando los filósofos rechazaban este hecho y hablaban con la iglesia, no puede ser cierto de que Jesús haya resucitado. Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 en adelante: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Qué interesante. Durante la enseñanza de los líderes judíos se hablaba de la resurrección, pero no había podido ser tan evidente, no podía ser tan claro hasta que nosotros pudimos escuchar y saber que Jesucristo realmente resucitó. Y entonces es una verdad que se empezó a predicar, es una verdad que se empezó a esparcir por todo el mundo. Las personas hablaban de esta resurrección. Hay esperanza. Fíjate que en ese tiempo de la era del Imperio Romano había un dicho muy popular que seguramente tú lo has escuchado: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Es un dicho del Imperio Romano, pero la Biblia nos dice que hay remedio aún incluso para la muerte. Jesús podía decir estas palabras con toda claridad. Él podía decir
y quería que nosotros pudiéramos cantar esa verdad como Él la pudo decir de sí mismo. El Salmo 49:15 dice: pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Ahora tú y yo podemos cantar esa verdad, tú y yo podemos afirmar esa verdad. Él caminó en rectitud y se levantó. Y si realmente Él es justo y Él es perfecto y se ha levantado de la muerte, tú y yo también nos levantaremos por su justicia. El remedio para nuestras luchas contra el mal, contra la muerte y el mundo seductor está en la victoria de Cristo Jesús. Si la resurrección fue real, si la gente, como dice 1 Corintios 15:16, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto, es extraordinario, es algo real. Jesús había dicho que resucitaría al tercer día y fue un hecho contundente, no fue una noticia, fue un hecho real, un hecho contundente. Las personas que estuvieron ahí presentes fueron alrededor de 500 personas que lo vieron y muchas de ellas todavía vivían y podían ir a preguntarle: ¿realmente Jesús resucitó? ¿Cómo sabes que Jesús resucitó? No era un holograma, no era una estampita, realmente era el Señor. Y le dijo a Tomás: ¿quieres tocar? Ven, mete tu dedo. Yo soy el Señor. Les mostró sus heridas. Ahora la pregunta para nosotros: ¿tú crees en esta resurrección? Es algo extraordinario. Nuestra fe no está fundada en un mito. Nuestra fe está fundada en un hecho tan contundente como la resurrección de Jesucristo. Por ello, podemos ver la vida con optimismo, pues nuestra realidad eterna no está en un cuerpo que se desgasta, no está en un mundo quebrantado y corrupto, está en el poder de Dios, en esa gracia y paz que nos ha otorgado. Esos son los regalos que Dios nos ha dado, que no se deterioran. La pregunta para nosotros en este tiempo es: ¿cómo visualizas tu futuro? ¿Qué cosas te gustarían que pasaran en tu futuro? ¿Dejar de tener problemas con tu esposo o tu esposa? ¿Casarte? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Ver a tus hijos crecer y ser de bien, personas de bien? Son cosas buenas, pero nada de eso podríamos disfrutar, nada de eso puede ser posible en nuestras fuerzas o nuestros métodos. Solo Dios puede lograr algo así. Se necesita algo poderoso para que las circunstancias cambien. Y ese hecho tan poderoso lo podemos ver cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y el Señor, al creer en eso, nos ha otorgado una esperanza que no se destruye, una esperanza que no se puede contaminar, una esperanza que no se puede, una herencia que no se puede terminar. ¿Cuál es esa herencia que Dios nos otorga? En primer lugar, una personalidad distinta. ¿Por qué? Porque llegaremos a ser como Él, 1 Juan 3:2. Además, participaremos de su gloria, Romanos 8:29-30. Recibiremos vida eterna, Marcos 10:17, y el reino de Dios. Nuestros cuerpos resucitarán, como lo dice Filipenses 3:20. Y por último, Pablo dice que todo ha sido nuestro. Esa es la herencia que tú y yo recibimos en Cristo. Esa herencia no puede ser destruida, es incorruptible, no tiene defectos porque es incontaminada, no se consume ni se gasta con el tiempo, es inaccesible. Nosotros tenemos que reconocer que no podemos tener una esperanza como esa, no podemos crear una esperanza como esa, que somos pecadores, débiles e incapaces de hacer algo así. Dios nos muestra su misericordia para que, creyendo en la venida de Jesús,
su vida perfecta y una vida entregada al Padre, su muerte sacrificial en nuestro lugar y su resurrección, podamos nacer de nuevo para adquirir una esperanza real, una esperanza viva, no una esperanza pasajera, ni limitada, ni superficial. Hoy es el día para que nos arrepintamos de crear esperanzas muertas y vacías. Necesitamos dejar a un lado y abandonar esa idea de crear esperanzas en nuestro placer, en nuestra comodidad, en nuestro trabajo o en nuestra religiosidad. Acerquémonos con fe a la verdad de este pasaje. Lavemos nuestras conciencias en el perdón a través del sacrificio y de la sangre de Jesús. Abracemos lo que no se destruye, lo que no es defectuoso o contaminante. La gloria de Dios. Abracemos esa gloria que el Señor ha revelado a todos nosotros, la grandeza de su poder, de su cuidado, de la relación que hay ahora con nosotros. De eso se trata de lo que cantamos, de eso se trata de lo que oramos, de eso se trata de lo que estudiamos en la palabra, de eso se trata de lo que nos trae a reunirnos aquí. ¿Tú puedes tener esa esperanza? ¿Cómo vivirás en este mundo tan incierto? ¿Cuál es tu esperanza para hoy y para la eternidad? Te invito a que inclines tu rostro y oremos juntos al Señor. Alabado seas, Señor. Gracias por darnos una esperanza real. Perdónanos porque buscamos nuestra esperanza a veces en cosas o en personas. Y todo eso a veces nos falla, Señor. Y no apreciamos lo eterno que tú nos ofreces. Esa salvación por medio de Jesús. Que nada ni nadie nos las puede quitar. Al nacer en nosotros esa esperanza viva, danos tu salvación para los momentos difíciles, Señor, para estos tiempos de sufrimiento, para esas luchas que estamos teniendo. Te oramos a ti porque tú puedes cambiar nuestras vidas, porque tú puedes transformar corazones y puedes rendir espíritus ante ti. Hazlo en nosotros, Señor. Solo tú puedes hacer una renovación eterna en nuestras vidas, en nuestras conciencias, en nuestros afectos, Señor, en nuestros anhelos. Señor, hazlo en nosotros. Guíanos, Señor, a tu verdad. Y danos, Señor, la esperanza y la paz que este mundo no nos puede dar. Señor, tú sabes nuestras luchas, tú sabes nuestro dolor. Lo dejamos todo en tus manos. Porque creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien volverá por nosotros. Amén.